En el mes de octubre, en lo que va de este mes, se han registrado un homicidio cada 16 horas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está vinculado a la lucha contra el narcotráfico? Todos estos temas los conversaremos con el consultor y experto en temas de seguridad, Edward Hoffman. Bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Es el combate al narcotráfico que está llevando a cabo este Ministerio del Interior que ha generado el aumento de los homicidios? Sí, es el combate al narcotráfico y es la incautación. En esos 10 días se incautaron casi 70 kilos de drogas, entre ellas marihuana cocaína y pasta base, que son los que mueven el mercado interno, ¿no? Entonces, como siempre digo, cuando tú perdés un cargamento o perdés determinada cantidad de droga, en los códigos narcos siempre hay un responsable, y ese responsable se paga muchas veces con la muerte, más allá de los enfrentamientos criminales. Lo que pasa es que en la historia es ajuste de cuenta, sicariato y conflicto criminal. El ajuste de cuentas se empezó a dar cuando empezó el crimen organizado o las mafias italianas, ¿no? El sicariato en los 80 se incrementó con el tema del narcotráfico, ¿no? Y hoy es conflictos criminales, porque son conflictos que se generan entre delincuentes por varios motivos, ¿no? Y lo importante es no catalogar homicidios de primera y homicidios de segunda, que muchas veces dicen, son gente vinculada. Que se maten entre ellos. Que se maten entre ellos. El comentario de la gente, que se maten entre ellos. Claro, porque ¿sabes qué pasa? Que eso lo que genera es que esos que se matan entre ellos, el que mata cada vez genera mayor violencia y cada vez se apodera más de un mercado que puede ser que se dedica al sicariato o se dedica, a eliminar este tipo de competencias que tanto mal lo hace. Sí, además a veces tiroteos que terminan hiriendo a niños o personas inocentes. Sí, los daños colaterales que a veces uno le dice, pero el tema es centrarlos en las cifras, ¿no? Porque hace 15 años que venimos, con la misma cantidad de porcentajes de homicidios no aclarados, de gente que la policía cataloga como conflictos criminales, y también la cantidad de víctimas que mueren por esos homicidios que tienen antecedentes penales, ¿no? O sea que es una cifra que ronda entre los 47 y 51%, ¿no? O sea que se da una... De homicidios no aclarados. De no aclarados. Entonces es esa... Y eso se debe porque son homicidios entre criminales que son más difíciles de trabajar, es decir, más difíciles de acceder a datos, a información. Mira, muchas veces, como son estos homicidios entre delincuentes, como que los estudiamos, los estudiamos cuando tenemos recursos. Yo te pongo el ejemplo y a veces lo hablamos con Humberto. El viernes, cuando Diego Piris, que es de acá de la casa, informó 5 homicidios que se habían registrado el viernes, toda la prensa y la población se puso en alerta, ¿no? Porque realmente, entonces, es como a veces hablamos, ¿viste? Si la prensa no informa, esto seguía, ¿no? Y también lo otro, digo, es importante atacar este fenómeno porque cuanto más no se resuelva, más impunes quedan estos... Ahí está, pero el objetivo final es cortar el narcotráfico, trabajando con las drogas, ¿no? Con las bocas. De alguna manera no estamos atacando el escalón, digamos, más pequeño de esa cadena que es el narcotráfico, generando más violencia ciudadana, por ejemplo. Yo estudio y a veces hago una separación porque, a veces... para mí, el narcotráfico, para que tengas una idea, son todas las toneladas que pasaron por... El microtráfico son todas estas bandas, los chingas, los camala, todos estos que andan... Y el narcomenudeo son estas bocas de pasta de base, ¿no? Entonces, nosotros Uruguay lo que está haciendo es atacando al último eslabón, ¿no? Cuando se debería atacar a lo que son las bandas, ¿no? Porque esas son las que generan la droga que se saca al narcotráfico, que pasa, pero no el de las toneladas, el que viene de Argentina, ¿no? Porque nosotros acá tenemos 3 rutas. La marihuana que viene de Paraguay.
la cocaína que viene de Bolivia y la pasta base que viene el Paco que es el que genera más problemas de Argentina. ¿Ah? Cuando se dice que las fronteras están cerradas, sí están cerradas, pero están cerradas para determinados productos. La droga sigue entrando, en el mundo se siguen vendiendo la misma cantidad de droga en todos lados, y los delincuentes, o sea, los narcotraficantes, lo que se hicieron fue reconvertirse. ¿Y cómo se reconvirtieron? Mandando toda esa droga que antes la mandaban en contenedores de azúcar, de soja, de lo que sea. Ahora la están mandando en insumos médicos y en insumos hospitalarios, ¿no? O sea que no es... Y todavía lo otro, que se reconvirtieron y ya no aparece dinero en efectivo, aparece la billetera digital y venden a través de la web oscura. Claro. Ahora, Joffan, lo que uno puede comenzar a preocuparles es, como ciudadano, es lo siguiente. Tenemos esta cantidad de homicidios, están vinculados a la delincuencia. Quedan impunes muchos de ellos, o no se sabe, porque justamente empezaron a especializarse en este tipo de ejecuciones y las realizan en lugares donde ya no hay cámaras, donde no va a haber testigos. Es decir, ¿estamos hablando de que sucede eso y por eso no se terminan aclarando? ¿O porque como es entre delincuentes, a la policía no le interesa tanto porque no es exactamente igual que si asesinan a un comerciante en el transcurso de una rapiña? Todos sabemos que la conmoción social que eso genera, que nosotros, los propios medios, le damos otro tipo de trascendencia a este tipo de muertes cuando es entre delincuentes o cuando suponemos porque se dice o algún funcionario policial dice esta persona tiene antecedentes y todo, es como que nosotros mismos bajamos ese escalón. Entonces, esta cantidad de homicidios, ¿están generando delincuentes expertos en cometerlos sin dejar rastro, sin dejar huella, o es porque no nos interesa investigarlo? No, yo lo que digo es, con el tema del narcotráfico se mercantilizó la muerte, ¿no? O sea, que hay gente que se dedica a matar, ¿no? O sea, dentro de los grupos hay gente... Yo no digo sicarios porque el sicario es una persona muy profesional que tiene determinados procedimientos para cometer esos ilícitos, hace una inteligencia y cobra muchísimo, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que digo es, y comprendo la pregunta, digo, sí, dentro de las organizaciones que tenemos acá, tenés gente que hace la logística, tenés gente que protege las bocas y tenés gente que mata a otro tipo de gente, sean delincuentes o gente vinculadas a la delincuencia o familiares de los delincuentes como para dar una señal, ¿no? Pues claro, entonces, las señales de alerta que tantas veces también hemos informado de que balean el frente de una casa. Sí, ¿no? o decir, la cantidad de personas que en estos últimos tiempos que han aparecido con las piernas baleadas. Esas son señales, claro, señales claras. Son señales de que o tenés una deuda o que no cumpliste un pacto que generaste fuera o dentro de la cárcel, ¿no? Porque todo esto empieza en la cárcel. Claro, sale desde la cárcel. Todo empieza en la cárcel. ¿Te acordás que siempre hablamos de...? Sí, en la cárcel, en donde seguimos con un gravísimo problema, que son las comunicaciones de los celulares. Y una decisión que no se termina de tomar nunca, ¿no? Viste, uno estudia y gracias a usted uno viene acá y siempre hablamos y a veces atamos una cosa con la otra. Entonces... Yo lo que digo, hoy tenemos la tercera generación narco, ¿no? O sea, los líderes narcos están en prisión, los segundos ya están en prisión y los que están ahora son la tercera generación que eran unos niños anteriormente. ¿Y eso respetan no, pero los códigos? Por eso, entonces, ¿qué tenés? Que los líderes que llaman de la cárcel, no muchas veces esta tercera generación lo respetan. Ajá. Muchas veces no lo respetan y forman otras organizaciones. Entonces hay como un desgobierno en algunos grupos y esos grupos ¿cómo entran en el mercado? Con violencia. ¿Y cómo acceden a la droga? Robando cargamentos de otras bocas o de otros lugares que ingresa la droga. Entonces ese es el problema que hay. Pero yo para que tengas una idea, estos 7 meses se cerraron 696 bocas.
¿ah? En el 2015 hasta el 2019, en el anterior gobierno, se cerraron 1.974 bocas, ¿no? O sea, que no es porque no se cierren las bocas, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es un problema de estrategia que no se está llegando, digamos, a ese escalón más? Sí, es un más problema de alto? estrategia porque esto no es un problema de Uruguay, es un problema en el mundo. Y si el mundo... ¿Cuál es la dificultad? Porque usted lo analiza así, parece, bueno, vienen por insumos médicos, llegan en X cargamentos, ¿no? Parece como que está identificado todo. Pero para que tengas una idea, digo, uno tiene relación con determinadas policías o fuerzas de seguridad. En Holanda empezaron a hacer una investigación que todo parte por tema de inteligencia y empezaron a ver que venía mucho carbón, el carbón ese que se utiliza para los asados, mucho. Se le dio por investigar y el carbón no era carbón, era cocaína envasada y puesta ahí, y se dieron cuenta y encontraron 5 ciudadanos colombianos que se dedicaban a eso, ¿no? Claro. O sea que la droga sigue entrando y sigue entrando por toda una cantidad de mecanismos. Es más, cuando te dicen que cerramos la frontera, digo, hace menos de un mes, en 48 horas se detectaron 3 mulas en el aeropuerto de Carrasco, ¿no? 2 que llevaban maleta y otra tercera que llevaba las tragonas, que se dicen, que llevaban drogas adentro, en 3 días. Entonces la droga sigue entrando y sigue alimentando los mercados, ¿no? Entonces, lo que digo es, nosotros podemos combatir, pero si los países que están al lado, si el mundo no se pone de acuerdo en el combate al narcotráfico, ayer puse un ejemplo, se sanciona a México con el tema de las fronteras y del narcotráfico, pero las empresas que le brindan los precursores químicos y todos los equipamientos químicos para producir la droga son empresas americanas, ¿no? Entonces... Claro, y en el tema narcotráfico también creo que hay un tema o que se tendría que enfocar de concepción social, ¿no? Es decir... De salud. Hay droga y hay narcotráfico y hay muertes porque hay consumidores que compran. Claro. Es decir, todos aquellos consumidores también tendrían que tener un grado de conciencia de decir que están contribuyendo a todo eso que pasa como consumidores. Se ataca el primer eslabón, que es la producción y el narcotráfico, pero después tenés una cantidad de muertes por sobredosis, problemas de salud que no se ataca. Yo a veces lo que le digo es, bueno, y estuve en Bolivia, a los bolivianos no le podés decir que no produzcan coca, porque hay una coca que es la que ellos consumen todos los días, y tenés otra coca que es más espesa y más dura, que es la que utilizan para hacer la cocaína, ¿no? Entonces, nos tenemos que poner de acuerdo, o sea, decir, bueno, gastamos 9 billones de dólares al año en el combate del narcotráfico, ¿no? Y en el final, con este panorama que estamos hablando, esta situación, estos números, ¿se pueden revertir en el corto plazo? ¿Números de qué? De delitos. Yo lo que veo es cuanto más atacás a las bocas, se reduce el mercado y más enfrentamientos vas a tener. O sea que el tema es que vas a tener enfrentamientos. En algún momento esta cantidad de homicidios por ajuste de cuenta como que van a Hacia una meseta. Hacia una meseta. Pero para que tengas una idea, el año pasado, en estos mismos 7 meses, se procesaba a 3 personas por día. Hoy se procesan a 5. O sea que vos lo que estás haciendo es que estás generando no solo los procedimientos, sino que estás formalizando muchas más personas de las que formalizabas anteriormente. Estás viendo el tema de las cárceles. El ministro ya dijo que vamos a tener a fin de año más de 13.000 y algo de personas privadas de libertad. Entonces es bravo, ¿no? Es complicado, pero también lo otro. Yo no le puedo decir al vecino, no vamos a combatir las bocas porque se está generando estas cosas, ¿no? O sea que eso está en la tapa del libro y tenés que combatirlo. Holman, muchísimas gracias. Una vez más hemos estado dialogando con Edward Holman, consultor experto en temas de seguridad en la mañana de Arriba Gente. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias. Vero, seguimos contigo.